Sí. Y abro este tiempo devocional conectando esta palabra con la palabra que ayer el Señor nos regalaba en Éxodo 15:22. Habla acerca del agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Bien, me impresiona esta palabra, impacta mi corazón al mirar el poco recuerdo que les quedaba de la victoria, lo que Dios había hecho de una manera poderosa 3 días atrás. Resultó de una manera muy fácil ser olvidadiza. Olvidaron lo que Dios había hecho con ellos en medio del mar, en medio de lo que Dios había hecho rompiendo los carros del faraón, acabando con la caballería, abriendo el mar y que ellos pasasen en seco. Y cómo olvidaron aquellas declaraciones personalizadas cuando aquellos clamaban y decían: cantaré yo a Jehová. ¿Cómo hacían? 3 días pasaron y se desvanecieron todas las declaraciones, se desvanecieron en el aire. No quedó recuerdo alguno de lo que Dios había hecho con ellos. Por eso, no solamente el no creer en Dios, el también dejar de creer en Moisés, se evaporó. Aquel hombre que levantó su mano para hacer que los mares se abrieran en dos, aquel hombre que escuchó la voz de Dios para enfrentar al faraón, aquel hombre que escuchó la voz de Dios para levantar su mano y que las aguas se cerraran y que cayeran con ímpetu sobre los egipcios. Dice que murmuraron. Esa pregunta acerca del agua desechó toda la afirmación y todo lo que ellos habían hablado acerca de Dios. Lo que hicieron con una mano, lo borraron con la otra. Ese cántico que habían hecho 3 días atrás, donde Moisés y María venían adorando, ahora habían seguido el camino. 3 días después se presentan, vienen por medio del desierto. Recuerde usted que los israelitas no fueron por el camino más corto. Ellos no fueron por el camino más fácil. A veces Dios nos lleva por el camino quizá más complicado y más difícil. Dios los había guiado a través del desierto para hacerlos un poco espirituales, para enseñarles una lección, para enseñarles obediencia, enseñarles cosas importantes antes de ellos entrar a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Dios necesita probarte en el desierto. Dios no te lleva por el camino fácil. En ocasiones Dios te lleva por el camino más largo, por el camino del desierto, donde vas a vivir situaciones, donde vas a pasar, te vas a encontrar con las aguas amargas. Pero creo que eso nos confronta como hijos de Dios para entender a Dios, para entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, para entender qué es lo que en verdad Dios necesita obrar en nosotros para entrar en la tierra nueva que tanto anhelamos, que tanto queremos. ¿Cuántos de ustedes no anhelan soltar esa carga y dejar ese desierto atrás y decir: yo quiero vivir un tiempo diferente?
Yo quiero que mi vida no siga pasando de tribulación en tribulación, de carga en carga, de enfermedad en enfermedad. Y lo que hemos dejado de mirar es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esa situación. La palabra de Dios dice: todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos trajo para enseñarle unas lecciones importantes. Y una de las primeras pruebas, o la primera prueba en el desierto, también tenía que ver con el agua. El agua representa vida. La palabra de Dios dice que Él es la fuente de vida, que Él es el agua, que Él es el que hace que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Ahora el pueblo de Israel está llegando a un desierto. Están llegando a un lugar que se llama Shur. Esa palabra significa pared. Habían llegado a una pared espiritual. Habían llegado a un lugar donde había un obstáculo. Habían llegado a un lugar donde ellos tenían que entender qué era lo que Dios quería hacer con ellos. Y yo hoy puedo mirar tu vida, puedo mirar mi vida y darme cuenta que hay momentos donde Dios pone pared, donde Dios no quiere que continuemos, donde Dios dice: yo quiero que pares aquí, quiero que mires cómo está tu vida, quiero que mires cómo está tu corazón. Tienes sed, sí, pero hay unas aguas amargas delante de ti. ¿Cómo vas a enfrentar esa situación? ¿De qué está hecho tu corazón? ¿En verdad recuerdas lo que he hecho contigo? ¿En verdad recuerdas cuántas veces se ha abierto el mar para que pases en seco? Y una de las cosas interesantes es esta: Dios pone una pared, una pared espiritual. A veces estamos ahí estancados. Dios quiere enseñarnos cosas poderosas, transicionarnos a un nuevo tiempo, traer unción, traer fuego. Pero hay cosas tan pequeñas que no nos dejan avanzar y pasar esa pared. Tan solo si pidiéramos perdón, tan solo si nos arrepintiéramos, tan solo si dejáramos la amargura. Muchos de nosotros, o muchas personas, hemos estado estancados a causa de la amargura, a causa de olvidar lo que Dios ha hecho, a causa de renegar por las situaciones que llegan a nuestra vida. Y en medio de esas situaciones murmuramos, como lo hizo el pueblo. Se olvidaron de lo que Dios había hecho, y así que quedaron estancados en cierto lugar. Qué interesante que hoy pudiésemos romper esa pared y pudiéramos entender que si nuestras vidas están amargas, Dios va a querer convertirlas en dulce para llevarnos a otra tierra, para llevarnos a otro lugar. El problema del desierto es cuando no hay agua. Porque usted puede pasar por el desierto, pero si su pan de vida es Jesucristo, si su agua es lo celestial, es lo del trono, no hay problema en pasar el desierto. Usted va a poder sobrevivir. Pero una de las cosas era que el pueblo había olvidado la verdadera agua, y no era el agua que podían tomar, era el agua espiritual. Ellos tenían que recordar que cada paso que daban era un paso porque Dios estaba con ellos, era un paso porque el Hijo de Dios estaba acompañándolos en medio del desierto. El agua que ellos traían de Egipto se les había acabado. Y es interesante porque hasta el agua Dios la quería renovar. Es interesante porque llevaban 3 días de camino, y hasta el agua Dios quería que no la tomaran y que se les acabara el agua que traían de la fuente de Egipto, para darles una nueva fuente. A veces hasta el agua oscura, hasta el agua de esclavitud que creemos que hoy nos alimenta, Dios quiere cambiar esa agua, la comodidad, el quedarnos en un lugar donde creemos que estamos siendo alimentados, donde tomamos cuando nos sentimos sedientos. Pero una de las cosas que Dios hace es que hasta cambia la fuente donde hoy te estás alimentando. Qué importante. Dios me sorprende con su palabra. El pueblo estaba ansioso.
porque como pueblo estamos ansiosos por querer algo nuevo. Ellos estaban ansiosos, necesitados de llenar sus cantimploras, necesitados de llenar sus jarrones, pero finalmente ellos llegan a un lugar donde había agua, pero un lugar donde ellos no esperaban. Ellos no esperaban eso, ellos no esperaban que el agua estuviera así. Llegaron a Mara, que significa amarga. ¿Qué iba a hacer el pueblo sin agua potable? ¿Qué iba a hacer el pueblo sin ese preciado líquido? ¿Qué iban a hacer? Entonces, cuando no encuentran el preciado líquido, no deciden arrepentirse, no deciden postrarse a orar, no deciden buscar la presencia de Dios, no deciden la obediencia. Mire qué connotación tan importante. Cuando llegan al desierto y no encuentran el agua que esperaban, le dan la espalda a Dios. Pero no solo le dan la espalda a Dios, fue en el momento cuando ellos empiezan a murmurar contra Moisés. Ahora no les servía ya el siervo de Dios. A causa de su desobediencia, a causa de su ineptitud, a causa de no recordar lo que Dios había hecho con ellos, ahora ya no les sirve tampoco el profeta, ahora ya no les sirve tampoco el pastor, ahora ya no les sirve tampoco el hombre de Dios, porque tendemos cuando nuestros corazones están llenos de orgullo, llenos de amargura, cuando nuestros corazones están acostumbrados a estar en Egipto, a vivir de las migajas que caen de la mesa, cuando nuestros corazones están encadenados, están atados, tendemos a echarle la culpa a otros, tendemos a que nadie nos sirve. En la casa ya no me sirve mi esposa, en la casa ya no me sirve mi esposo, porque siempre estamos buscando la conveniencia, porque siempre tenemos los ojos puestos en el Moisés, en el hombre. El pueblo murmuró de Moisés, así que Moisés, al ver la queja del pueblo, dice que clamó al Señor. El pueblo había puesto los ojos en Moisés. ¿Sabes? Esto nos deja una enseñanza. El hombre no nos va a sostener. Lo que nos sostiene Dios. Lo que Dios va a empezar a hacer con su vida no tiene que depender del hombre, no tiene que depender de las finanzas. Lo que Dios va a empezar a hacer en su vida, en medio del desierto, es que va a mudar su corazón para que usted pueda empezar a depender del cielo, empezar a depender de Dios. Este pueblo de Israel era como un bebé cuando demanda leche de su madre. Iban corriendo a Moisés. No solamente lo difamaban, no solamente murmuraban, iban corriendo a él. ¿Qué tomaremos? ¿Qué beberemos? Era como un niño pidiendo leche. Yo pregunto en el versículo 25, cuando Dios le dice a Moisés, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Dios no envió la lluvia, Dios no abrió un manantial, Dios les instruyó algo inusual. Dios les empezó a decir que cortaran un árbol. Dios les dijo, echen el árbol en las aguas amargas. Esto no era un truco, no existe tal árbol que se eche a las aguas amargas y se endulcen. Esto era una lección espiritual, esto era algo poderoso. Dios les iba a dar estatutos, Dios les iba a dar ordenanzas. Pero Dios les habla de un árbol. Y aquí quiero hacer un alto. Porque en verdad ese árbol de vida, lo que Dios quería que entendieran, es que ellos no dependían de Moisés, ellos dependían de Dios. Que el árbol de vida es Jesucristo. En Proverbios capítulo 3, versículo 17 al 18, habla del árbol de vida. El árbol de vida que puede transformar una vida. El árbol de vida que puede hacer que una vida, valga la redundancia, que una vida amarga se convierta en dulce. ¿Cuántas multitudes de personas hoy van por el desierto, van a una iglesia, buscan de Dios, pero sus corazones están llenos de amargura? Necesitas que hoy su dulce palabra entre a tu paladar, las palabras de Dios entren a tu paladar y sean como la miel.